Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es domingo 12 de julio del 2026 y estamos corriendo el séptimo domingo, recordando y celebrando la experiencia que pasó en Jerusalén al ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios para ir al mundo a proclamar el Evangelio a toda criatura y que el Evangelio se fuera extendiendo, así como también la iglesia crecía desde Jerusalén hasta nuestros días. El Evangelio se expande, se esparce, la iglesia nace, se fortalece, crece, pero también tiene un objetivo, una tarea, que es la de seguir predicando el Evangelio. Hoy domingo, en el que continuamos celebrando esa experiencia que dio nacimiento a la iglesia cristiana por fe, por el Espíritu Santo de Dios con propósito, vamos a encontrar que en las lecturas del Antiguo Testamento, no solamente el libro de Génesis, que lo vamos a encontrar en el capítulo 25, en la porción de los versos del 19 al 34, y así como la carta que viene del Nuevo Testamento, que también se le conoce como epístola, que es la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los romanos que eran creyentes, en el capítulo 8, los versos del 1 al 11, además del Evangelio, que es el mensaje central de todas las lecturas, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los versos del 1 al 9 primero, donde habla de una parábola, pero del 18 al 23, en esos versos, Jesús explica esa parábola. Pero en el Antiguo Testamento, en la sección de los libros sapienciales o de sabiduría, que viene de los salmos, tenemos la sugerencia de dos salmos, que es el Salmo 25, que es donde el rey David le pide en oración a Dios dirección, sabiduría, pero también le pide protección y le pide perdón por sus pecados, y que también mire su corazón para que, si necesita castigo, que no sea tan severo. Pero lo importante es que él tiene tres peticiones en ese salmo. Entonces, junto a ese salmo se sugiere el Salmo 119, pero la porción, como es el salmo más largo de la Biblia en los libros sapienciales, ese es el capítulo más largo, vamos a leer del verso 105 al 112, donde su primer verso en el 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que si uno lo compara con el Salmo 25 y la petición del rey David a Dios de la sabiduría, de la dirección, pero también de la protección y del perdón, vamos a encontrar que la palabra de Dios es la que ha de guiar nuestros pasos. Por eso la importancia del Evangelio a través de la parábola y de las actitudes de cómo se recibe y cómo reaccionan aquellos que reciben el mensaje de la palabra. Pero el reto viene, así como del Evangelio, viene también del libro del Génesis en el capítulo 25, que es donde nacen Jacob y Esaú, y donde Esaú le vende a su hermano Jacob sus derechos de hijo mayor, su progenitura. Pero ¿qué nos dice la carta? El capítulo 8, del 1 al 11, de la carta que escribe el apóstol a los creyentes que están en la iglesia en Roma, que no es el Vaticano, no se me confundan, sino los creyentes, esos paganos, pero también llegan judíos, que les habla de sobre la vida en el Espíritu, y les reta, les enseña, les adoctrina en la relación que el que vive por el Espíritu
el que le pertenece a Dios, el que se ha vuelto a Dios en arrepentimiento, ya no vive en condenación, porque vive de acuerdo a lo que el Espíritu le dice, le guía, así como dice el Salmo en el verso 105, el 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como David le pide a Dios que le dé la sabiduría, porque ya él era un gobernante, pero también tenía una vida como un ser humano, y cómo esa experiencia entre Isaac, Rebeca y los dos hijos, cómo nos enseñan hoy a valorar el lugar donde estamos, para lo que estamos, y dentro de todo eso, independientemente del concepto que cada uno tenga de sí, porque recuérdense que también en el Nuevo Testamento, en las cartas nos enseña que nosotros no debemos tener un alto concepto de uno, más alto que el que uno debe tener, sino que uno debe ser humilde y dejar que sean otros los que vean las virtudes que uno tiene y la alaben, pero no nosotros, porque se cae entonces en el pecado del orgullo y de la altanería, porque entra también el medirse con otros, el creerse mejor que otros, pero también eso tiene un reto. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 25 de Génesis, en los versos del 19 al 34? Que Rebeca, ¿recuerdan la mujer que buscó a Abraham para que su hijo se casara? De su familia, no de las mujeres de Canaán. Que Rebeca era estéril. Isaac, ya casada con ella, le pide a Dios en oración por ella, y Dios la bendice concibiendo, pero no concibiendo un solo bebé, sino concibiendo dos. Y esos dos comienzan a dar señales desde el vientre de Rebeca, comienzan a dar señales de que eran dos naciones, eran dos personalidades que en algún momento iban a tener conflicto, pero también Dios le dice que el mayor va a servir al menor. Y lo importante es cómo ese reto viene de que identifica cómo eran los hijos, ¿verdad? Esaú al momento del alumbramiento. Esaú es el primero que nace. Pero Jacob le agarra el talón, que viene siendo como el tobillo, a Esaú. Y no solamente nace Esaú solo, sino que también con el pie de Esaú, uno de los pies, viene la manita de Jacob y salen uno detrás de otro prácticamente. Eso no los hace gemelos, porque ellos eran dos individuos que fueron concebidos en el mismo vientre, pero eran dos espermatozoides con sus características diferentes. Y entonces Esaú nace primero y Jacob después. Entonces ese capítulo también describe las características de cada uno, pero no nos vamos a mantener en eso, porque eso se supone que ustedes lo van a leer con calma de su Biblia, para que eso los lleve después, más adelante, a donde Esaú tiene que reconocer lo que significa el nombre Jacob. Dice que los dos crecieron normal y que los dos tenían cada uno sus actividades. Cada uno se dedicó a una actividad especial. Esaú era un cazador, y cada vez que Esaú venía de cacería, él siempre traía el animal, lo cocinaba, y a su papá Isaac le encantaba comer de la comida que él preparaba, de esos animales que él cazaba. Por su parte, Jacob era más tranquilo y se dedicaba mucho a la agricultura. Estaba más tiempo en casa. Entonces, aunque él dice la palabra que Isaac, por esos regalos que le traía de comida a su hijo Esaú, él sentía una inclinación a él más que a Jacob. Sin embargo, Rebeca tenía más inclinación a Jacob porque estaba siempre cerca de ella. Pero eso no significa
Y los padres saben eso muy bien, los que procrean con amor, los que crían con amor, saben que entre los hijos no hay diferencias, que el amor que se le tiene a sus hijos es igual, pero se manifiesta en maneras diferentes por las características de la personalidad que cada hijo tiene y de cómo se relacionan unos con papá y otros con mamá. Pero eso no significa que un papá quiere más a un hijo que a otro, porque a los dos tiene que amarlos, o a los tres, o a los cuatro, o a los cinco, y a cada uno tiene que reconocerle sus virtudes como también sus debilidades. Y si a uno hay que alabarlo por algo, al otro si hay que castigarlo por algo, hay que hacerlo. Entonces, cuando se da la experiencia, que es donde viene uno de los retos que nos traen las lecturas bíblicas, es que Saúl estaba de cacería, no había comido nada, pero Jacob estaba cocinando. Y él vino y le pidió de comer. Pero Jacob era astuto. A Jacob no se le pasaba nada. Y él le dice, yo te voy a dar de comer si tú me das la bendición que tú recibes por ser el hijo mayor. En ese momento a Esaú no le servía de nada recibir una bendición especial, porque él en ese momento lo que tenía era hambre. Él lo que quería era llenar una necesidad física. Y esa necesidad física no lo hizo pensar, no le permitió razonar lo que significaba el cederle ese privilegio que él tenía, y que por naturaleza, por el orden natural de las cosas como la hizo Dios, le caía a él primero, aunque los otros hijos reciben bendición especial también. Pero de acuerdo a la cultura, el primer hijo recibe la mayor responsabilidad con esa bendición, aunque eso no libera a los demás hijos de responsabilidad, ni tampoco les quita su bendición. Él le dijo a Jacob, véndeme en este día tu progenitura. Entonces Esaú le dijo, me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué pues me servirá la progenitura? Fíjense, me estoy muriendo de hambre. ¿Para qué me sirve a mí tener una bendición por ser el hijo mayor? Entonces Jacob le dijo, pero júrame en este momento que tú me la vas a entregar. A pesar de que use en la traducción la palabra vender. Claro, si usted va a los tiempos de antes de que existiera la moneda, en la fortaleza que tiene el diablo para controlar las vidas de las personas que no creen en Dios, porque su Dios es el dinero, él le dice, véndeme tu progenitura a cambio de un plato de comida, porque en ese tiempo se hacían trueques, se hacían yo te doy, tú me das, aunque había medios también de intercambiar bienes con dinero también, pero fíjese cómo se mantiene esa experiencia antes de que el dinero existiera. Véndeme en este día tu progenitura. Y él le dice, Esaú, yo tengo hambre, ¿de qué me sirve a mí la progenitura? Es como dice, eso no me va a alimentar a mí, eso no me va a quitar el hambre que yo tengo. Y Jacob se aseguró, júrame en este día que tú me la vas a dar. Efectivamente, Esaú se lo juró y le entregó su progenitura a su hermano menor, Jacob. Entonces ahí le dio a Jacob un plato de comida que dice la palabra que le estaba cocinando lentejas. Le dio de beber, y también con ese acto de recibir el plato de lentejas y de recibir de beber, ya él estaba sellando un pacto con su hermano. Lo interesante es que más adelante, y no le voy a decir dónde para que sigan leyendo la Biblia, cuando a Esaú se le olvida que él le había entregado su bendición a su hermano menor, él fue donde papá Isaac a buscar su bendición. Pero cuando él se dio cuenta de que ya la bendición se la habían dado a Jacob, porque se las arregló para que papá Isaac se la diera, ahí fue donde él expresa, Esaú, caramba, de verdad que le cabe el nombre de Jacob, porque también el nombre de Jacob significa engañador,
¿Por qué? Porque él se sintió engañado por dos razones, no solamente por la progenitura, sino por otro engaño también, otra treta que Jacob le jugó. Por otro lado, como ya mencioné, los salmos que daban a elegir, el 119, del 105 al 102 y el 25, lo que trata la carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versos 1 al 11, dice en su primer verso: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es el testimonio del apóstol, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en mí, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigan por ahí, porque aunque Jacob le hizo esa treta a su hermano en dos ocasiones diferentes, además de la progenitura, Jacob tuvo su experiencia con el Señor. Y de eso es que se trata el asunto del Evangelio, cuando describe que la parábola del sembrador. Nosotros somos sembradores de la palabra. Nosotros somos colaboradores en el reino con Dios. Nosotros somos misioneros porque vamos en una misión, que es la misión de Dios. Como salieron de Jerusalén después de recibir el bautismo del Espíritu, alrededor de 120, además de los discípulos que ya habían recibido el soplo del Espíritu antes de subir otra vez Dios, de volver al Padre, todos ellos, como nosotros, los que estamos nacidos de nuevo, tenemos una misión de sembrar la palabra. Como el sembrador sale con la semilla a regarla en el campo. Pero la parábola habla de que hay varios terrenos donde esa semilla cae. No es como cuando usted coge un tarro, que es un sistema controlado, y usted hace un hueco, pone la semilla, la tapa con la tierra, le echa su agüita, lo pone donde le dé sol y cada cierto tiempo le echa agua, le pone abono. Eso es un sistema controlado por el ser humano, pero qué diferente cuando usted va por el campo, y los campesinos saben muy bien eso, y los que han vivido en el campo también, cómo el sembrador agarra la semilla después que hace el surco y va regando, la va tirando, pero la semilla cae en diferentes lugares, no toda cae en el mismo surco que es la buena tierra. Entonces dice así el Evangelio en el día de hoy: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Él estaba predicando, y en toda esa prédica que él hace, de que lo confrontan con que él manda a sus discípulos a recoger espigas en el sábado, donde consideran los del templo, especialmente los fariseos y los saduceos, que eran los perseguidores más comunes de Jesús, donde ellos entienden que el hablar de Jesús al ponerse a nivel de Dios era una blasfemia, pero que también Jesús enseña sobre la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y fíjense, la blasfemia no es solamente contra el Espíritu de Dios, la blasfemia es con Dios. Porque acuérdense que en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos, Dios dice que uno no debe coger su nombre en vano, que Él es celoso, que uno no debe sustituirlo a Él por ninguna otra cosa. O sea que desde los 10 mandamientos, en sus primeros versos, ya Dios va dando demostración al pueblo de Israel, preparándolo para ese tiempo cuando llegue a la tierra de Canaán, que nos toca a nosotros también. Cómo Él va hablando de cómo nosotros no debemos usar su nombre en vano, no debemos jurar en su nombre en falso, y mucho menos, como Él es espíritu,
hablar cosas en contra del Espíritu de Dios. No se puede blasfemar, porque aún usted lo haga con Jesús, que es el Dios revelado, está fallando también. Hay mucha gente que hace mucho chiste de Jesús, del Hijo de Dios, que es él. Se olvidan que es Dios revelado, que es el Dios hecho hombre, que es Emmanuel, Dios entre nosotros, y que así como él fue a la cruz, como nació del Espíritu en mujer, nació y fue a la cruz y murió, pero resucitó, y después de 40 días volvió a su esencia, al Padre. Mucha gente cree que con Jesús pueden relajar porque fue humano. No, él era Dios hecho hombre. Entonces nosotros estamos en la disyuntiva de bregar con seriedad a quién uno se está refiriendo cuando uno habla a Dios, porque Dios se manifiesta cual espíritu Él es, pero también Él se hizo como uno de nosotros para la salvación. Pero Él no se quedó aquí, porque Él resucitó y Él volvió de donde vino a la esencia, porque Él era antes que todas las cosas. Así que también Él hace un encuentro donde Él habla del espíritu impuro que vuelve, pero también cuando tiene esa confrontación de que mientras Él estaba hablando a la gente, llega María con los hermanos de Él a hablar con Él. Y cuando le dicen a Jesús, mira, ahí está tu mamá y están tus hermanos afuera y te quieren hablar. Y Jesús les dice, para que usted vea cómo Dios desautoriza a los que se enaltecen. Como Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano a sus discípulos, dijo esto: estos son mi madre y mis hermanos, pues toda aquella que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi mamá, ese es mi hermano, esa es mi hermana. O sea que el hecho de que María viniera a interrumpir que Jesús estaba enseñando y que vengan a decirle, mira, ahí está tu mamá con tus hermanos que quieren hablar contigo, Él le dice no, porque María hizo su función, María hizo su parte, y María fue favorecida, como favorecida es cada mujer que concibe en base al amor, en base a propósitos, y aún las circunstancias le desvían todo eso. Aún es una mujer de mucho valor porque rompe todos los parámetros y tiene su bebé y no lo mata con un aborto. Así que Él dice que su mamá y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, que es su Padre. O sea que ahí está Jesús, en una de las veces que lo hace, desautorizando cualquier idea que pueda pretender exaltar a María por encima de Él. O sea que esa doctrina de hombre, que mucha gente la cree, no. La Biblia dice que María fue una mujer normal, que José y María tuvieron más hijos. Y dice también los nombres de los hermanos de Jesús. O sea que todas esas cosas que aparecen por ahí, usted tiene que leer la Biblia para poder conocer y poder rebatir esa enseñanza equivocada. Entonces dice, se le acercó mucha gente, ya que salió del sitio donde estaba hablando, y dijo lo que dijo, que el que hace la voluntad del Padre, que es Dios, es el que es su mamá, su hermano y su hermana. Y que había salido de la casa y fue a sentarse junto al mar. Y dice, se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces la segunda parte de la cita hoy es la explicación de esa parábola. Porque a muchos pastores y a muchos laicos les encanta, ay, sembrar, ay, salió a sembrar y vamos a sembrar. Oh sí, como estamos ahora, ¿verdad? Que mucha gente hoy en día está celebrando aniversario. Por ejemplo, la iglesia, la segunda iglesia evangélica dominicana en Ciudad Nueva, en Santo Domingo, República Dominicana. En este mes, hasta el 2 de agosto, estamos celebrando 100 años de ministerio y vida de la iglesia en la barriada de Ciudad Nueva. Esa parte nueva de la ciudad, fuera de la ciudad antigua, de la colonia. ¿Y qué sucede? Que muchos hoy dan mucho problema porque se creen que fueron ellos los que sembraron. No, usted vino a recoger lo que sembró otro. Entonces usted tiene que cuidar lo que usted está sembrando para que cuando usted no esté por cualquier razón, otros sean los que disfruten ese fruto, porque ese fruto, esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Por eso nosotros estamos aquí, por eso todavía estamos adorando, porque otros sembraron y muchas cayeron entre las piedras, muchos cayeron en el camino y otros cayeron entre los espinos, pero hubo semilla que cayó en buena tierra, que es la que da el testimonio hoy de 100 años. Y a nosotros nos toca ser sembradores, pero cuidando dónde cae esa semilla. No es que nosotros vamos a escoger dónde va a caer la semilla, pero sí cumplir el deber de predicar para que el Señor sea el que ponga a uno a regar la semilla donde Él tiene el propósito. Entonces la explicación de esa parábola del sembrador que salió a sembrar y una cayó aquí, una cayó allá, la otra cayó en otro y la otra que cayó en este fue el que dio fruto, dice así: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre las piedras es el que oye la palabra y al momento la recibe con mucho gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, tomando en cuenta la experiencia de Isaac con Rebeca, la oración para que pueda concebir, el hecho de que Dios le oyó su oración y Rebeca concibió no uno, sino 2 hijos, de todo lo que ella sufrió por el tormento, de lo que esos 2 muchachitos se movían en ese vientre, que ella llegó a exclamar que ella hubiese querido hasta morir porque no soportaba las patadas, los jalones. Bueno, una mamá que está embarazada puede saber y entender lo que se está diciendo. Y cómo cuando ya nacen, cómo uno entrega su bendición de hijo mayor al otro por un plato de comida. Pero a la luz de eso, la carta que el apóstol le escribe a la iglesia en Roma
les presenta que cuando hay un arrepentimiento verdadero, haga lo que se haga anteriormente, no hay condenación para los que están en Cristo. O sea que si usted dice que usted es pecador y dice que es cristiano, revísese. Porque entonces usted va a tener que buscar a cuál semilla en el terreno que cayó le representa a usted, porque se supone que el que es nuevo en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y Dios no sigue bregando con porquería. Porque es que Dios, cuando encuentra esa puerta abierta, como dice Apocalipsis, que la está tocando, y usted le abre la puerta porque se arrepintió, y Él establece su reino en usted, ya usted no se pertenece, porque Él establece su señorío en usted. Ahí es donde entra el Salmo 25 y la confirmación de lo que dice el 119, que la lámpara es la palabra de Dios en el camino, que la alumbra, que busca cumplirla, que busca atesorarla. Entonces, nosotros en este día, segundo domingo del mes de julio, en el séptimo domingo donde la iglesia está llamada a seguir predicando, a seguir extendiéndose aún a pesar de la persecución, aún a pesar de las leyes que hacen en los congresos, para detener el proceso del evangelio, el progreso del evangelio. Porque nosotros tenemos que seguir como hormiguitas trabajando sin descansar y ayudándonos unos a otros como se ayudan las abejas, sin descansar, para que el reino de Dios siga extendiéndose hasta que Cristo venga. Porque los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Así que para que usted dé fruto, para que usted deje obras, y que cuando usted muera sus obras sigan solas, como estamos ahora en el centenario, y hoy se celebró una familia, y muchos de los que estamos vivos están reafirmando ese testimonio por esa etapa de la iglesia que se vivió, y mucha gente que testifica de lo que recibió a través de esos ministerios dirigidos por esas personas, que tú también des fruto a 100%. Porque una cosa es que no se puede olvidar, que si usted ha nacido de nuevo, no importa las subidas y bajadas emocionalmente, los retos mentales que usted tenga, porque una cosa es que lo hagan caer sabiendo usted que no debe, pero otra cosa es cuando es el enemigo trabajando en usted, mintiéndole y usted fallándole a Dios. Tiene que, y la invitación es esta, que usted se detenga en sus planes, en sus sueños, en lo que está haciéndole el celular, y busque el rostro de Dios, para que el Señor, si usted está representando la semilla que cayó en el camino, o la semilla que cayó entre piedras, o la que cayó entre los espinos, que el Señor le ayude por su conversión genuina, caer en buena tierra, para que dé fruto a 100%. Porque el Señor no se detiene. Porque si usted no lo hace, el Señor está trabajando en otros. Recuerda lo que dijo Jesús cuando entró a Jerusalén. Y los fariseos y los sacerdotes le decían, mira, cállale la boca a esa gente, porque decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué le contestó Jesús? Ah, pero es que si yo le digo, o si ellos se callan, otros van a hablar, las piedras van a hablar. O sea, que el reino de Dios no lo detiene ningún gobierno, ninguna persona con su mente torcida, ni un congreso haciendo leyes en contra de los cristianos y de la palabra de Dios. Ningún sabio o sectario que forme una secta. Nadie detiene el proceso y el progreso de la palabra de Dios, porque ella hace todo aquello, como dice en Isaías, para lo cual fue enviada, que lo dice el mismo Dios. Así que Dios te bendiga mucho en este domingo, séptimo domingo, en el que la iglesia se sigue extendiendo. Que el bautismo del Espíritu te llene, te limpie, te capacite, te fortalezca, y que tú estés seguro de que tú no estás en condenación, porque tú eres una nueva creación en Cristo.
Que Dios te bendiga y que tengas feliz tarde y bendecida semana.